Muy buenas tardes a todos. Día viernes 16 de julio de 2021. Y he querido compartirles este audio inspirándome en un tema necesario que quería explayar hoy día. Hoy estoy acompañado de mi mate caliente. Mate caliente, ¿no es cierto? Puta que es rico el mate, exquisito el mate, sobre todo endulzado o con leche, cosa más rica. Hay que tener cuidado, sí, con salir, si usted está tomando mate, ¿no es cierto?, en un espacio cerrado, una pieza, tiene que taparse la boca al salir al aire, porque el golpe de aire muchas veces ha dejado mucha gente con parálisis, con la boca chueca. Parece que lo caliente del fierro en la boca, ¿no es cierto?, y el golpe de aire helado provoca una mala mezcla. Así que bueno, empecemos entonces con el tema de hoy día. Yo quería hablar hoy día acerca de las conspiraciones, la conspiranoia, la teoría de conspiración en general. Así que quiero tratar este tema y aclarar algunos puntos de vista, en mi opinión, ¿no es cierto?, en mi opinión, que están, creo yo, están errados o están tirando palos al aire, ¿no es cierto? Bueno, muchos tuiteros o gente en general, dadas las redes sociales, ¿no es cierto?, al internet, habrán entrado en el tema conspiranoio con esta teoría de reptilianos. No sé si se acuerdan, años atrás, muchos entramos en las teorías de conspiración por Salfate. Salfate en 2010, ¿no es cierto?, cuando empezó a hablar temas de estos mismos reptilianos, ¿no es cierto?, o de que Paul McCartney sería un doble, el que está haciendo de Paul McCartney ahora, y varias otras cosas más que empezaron luego a ir fermentando, ¿no es cierto?, y ir increciendo, como se diría musicalmente. El boom de esto, 2014, ¿no es cierto?, 2015, 2016, 2017, llevó a que se diera en los Estados Unidos un presidente como Donald Trump, quien tuvo toda esta estos movimientos de detrás, todas estas cosas, este movimiento Q, ¿no es cierto?, este movimiento de los patriotas, de los Proud Boys, los hombres orgullosos, los hombres blancos, los Proud Boys. Y ese fue el apogeo. El apogeo de estos movimientos había llevado un presidente, un candidato que representaba, ¿no es cierto?, a ese sector de la población más conspiranoica. El gobierno de Trump fracasó, no logró pasar a segunda vuelta, todos lo sabemos, y ahí quedó, quedó toda la conspiranoia. El problema de esto es que todas esas teorías de conspiración que iban en un causal hasta llegar a Donald Trump, ¿no es cierto?, en Donald Trump se empezaron a ir por otro carril, otro carro, y fue un boom, ¿no es cierto?, un boom. El tema de Epstein,
cuando se le descubrió los nexos de pedofilia, ¿no es cierto?, esa investigación, hay muchos supuestos famosos que estarían detrás. Aún no se ha arrestado a nadie. No sé si habrá una investigación en curso o qué cosa, pero nadie ha sido arrestado todavía de los supuestos gallos cómplices que estarían con este señor, con este tipo. Y bueno, esas teorías se expandieron, ¿no es cierto?, al resto del mundo y llegaron muy fuerte acá a Chile. Llegaron muy fuerte acá a Chile. Muchos fuimos también divulgadores de estas teorías de conspiración, ¿no es cierto? Lo personal, yo también me creí muchas de estas. Hoy día ya, bueno, por algo estoy haciendo esta grabación, para ver si puedo hacer entrar en razón a otras personas que me estén oyendo. Mucha de esta divulgación del tema de Epstein, ¿no es cierto?, de estos casos, de estos niños que eran rescatados de túneles y cuánta cosa, era todo falso, eran todas cosas falsas. Imágenes que usaban estos patriotas gringos, ¿no es cierto?, de estos túneles eran sacadas de películas. El mismo movimiento Q, que se suponía era un movimiento de inteligencia militar que habría estado detrás de Donald Trump, quienes vieron el documental Q en la tormenta, si no me equivoco, de HBO, se hizo una investigación de qué era Q. Véanlo, es muy recomendable. Habrán visto que Q se trataba de nada más que de un otaku. De un otaku que tenía muñecas sexuales, ¿no es cierto?, en su pieza, o frecuentaba masajes sexuales, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas. Ese gallo era el que difundía todas estas teorías de conspiraciones en las que muchos cayeron. Incluso Trump también metió las patas cuando tuvo que hablar de que el dioxicloroquina curaba el COVID. Ahí Trump, con eso yo creo que Trump terminó de lapidarse mediáticamente. Estaba a un tiempo ya de las elecciones y Trump se mandó ese condorazo. Fue blanco de crítica, de burla, ¿no es cierto?, y cuánta cosa. Ese fue un post de Q, de este otaku que les contaba, en el que decía que la dioxicloroquina era más eficaz que la vacuna, que era algo así. Y bueno, ustedes saben que toda información que se tire por las redes, por medios de información, ¿no es cierto?, medios masivos de información, tiene que ser toda respaldada científicamente. Tiene que ser toda responsable. Información responsable y respaldada científicamente. Uno no se puede arrancar con los tarros y decir cualquier barbaridad, ¿no es cierto? El problema es que estas cosas llegaron a Chile. Y llegaron a la población más vulnerable a todas estas teorías y estas cosas, ¿no es cierto?, que es la población de derecha, o de derecha madura, o anticomunista, que es muy asidua a las teorías de conspiración y todas estas cosas. ¿Cuál es el problema de esto?
El problema de esto es que la gente se empieza a enfocar en problemas y a darle importancia a cosas y a temas que no existen, que no están ahí. Entonces la gente empieza a perder el tiempo y la energía, ¿no es cierto?, en combatir temas que no están ahí, que no existen. Tenemos toda la población de derecha o anticomunista, la gran mayoría, peleando contra las vacunas. O sea, y por favor, o sea, ¿qué es eso? Si hay algo en la humanidad que ha salvado vidas, ¿no es cierto?, han sido las vacunas. Sin la vacuna, la esperanza de vida del hombre sería hasta los 30, 40 años, no más que eso. Entonces, ¿cómo gastamos tiempo, ¿no es cierto? ¿Para qué gastamos tiempo y energía en luchar contra enemigos que no existen, que no están ahí? Todo este tema de las cuarentenas, ¿no es cierto? Hombre, si la cuarentena es necesaria, estamos en una pandemia. ¿Cómo vaya a permitir que la gente salga y a contagiarse del virus? Entonces hay un mal enfoque en las cosas. Un mal enfoque, que esto se da precisamente cuando la persona cae en estos temas idealistas, ¿no es cierto? Empieza a idealizar cosas, a idealizar peleas que no son, a idealizar enemigos que no hay. La derecha cae en lo mismo que cae en la izquierda, y al combatir enemigos que no están. La izquierda dice que el sistema los quiere eliminar, que la policía está hecha para asesinar a la población, que el Estado es aquí cuánta cosa, y eso no es cierto. Eso son teorías de conspiración de la izquierda. Pero la derecha cae en lo mismo, cae en la misma torpeza. Si queremos combatir al comunismo, si queremos ganarle al comunismo, tenemos que ser pragmáticos. No tenemos que ser idealistas, tenemos que ser pragmáticos. Dar las batallas donde las podamos ganar, batallas que podamos ganar. Si el terreno está mayoritariamente de izquierda, ¿no es cierto?, ir abriéndonos, ir propagando nuestra idea, ¿no es cierto? Yo muchas veces he dicho que para quitarle terreno a la izquierda hay que proponer una derecha social, ¿no es cierto? Está el compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde pueden sacar muchas teorías, muchas ideas, ¿no es cierto?, para juntarlas a un movimiento. No es que el Papa es el anticristo, no es que el Papa es masón, no es que el Papa es satanista, sacrifica niños. ¿Cuándo vamos a avanzar así? ¿Cómo vamos a avanzar así? Vamos a seguir estancados si agarramos papa con estas tonteras. Estancado y siendo cada vez más minoría. Uno tiene que actuar de buena fe. De buena fe. Y ver buena fe en los demás. Uno sabe que puede encontrarse con... Bueno, actuar de buena fe, pero tomando las precauciones también para que uno no lo hagan tropezar, ¿no es cierto? Estas personas que siempre están al acecho para joder al prójimo, que están en todos lados. Pero
uno siempre tiene que esperar las cosas de buena fe, dentro de lo posible, aunque esté muy negro el panorama. Hay mucho atacando a, a gente en la política, a gente en el poder, ¿no es cierto? A gente en la economía, de que son de un grupo que estaría proponiendo un nuevo orden que sería el comunismo, y que todos estos grupos estarían todos aliados, ¿no es cierto? Y que todo lo he escuchado mucho, no hay que votar por el mal menor, y que hay que llamar a alguien con pantalones, ¿no es cierto? Y que imponga orden y salga con un palo, ¿no es cierto? Poco más, a darle de palo a toda la gente. Me llama mucho la atención que quienes proponen este tipo de soluciones, ¿no es cierto?, son los primeros en no acatar cuando hay una pandemia, una urgencia, hay cuando un gobierno llama a hacer cuarentena, ¿no es cierto?, son los primeros en no acatar eso. O sea, quieren que se imponga la ley, se imponga un ejército, se impongan palos para el resto, pero ellos no acatar cuando les toca a ellos, poner de su parte. Y no, pues la cosa no es así. Ley pareja no es dura, todos tenemos que acatar las leyes, las normas, ¿no es cierto?, hacer caso a las autoridades. Eso es parte de ser cristiano, para muchos, para los que somos. Eso es parte de ser católico, cristiano. Acatar las normas, acatar las leyes, sobre todo si estas van en pos del bien común. Hablo de acatar las leyes, obviamente, en democracia, cuando vivimos en democracia, en un país libre, ¿no es cierto?, donde se sabe que las leyes son por el bien común y no son leyes impuestas por regímenes, ¿no es cierto?, como el de Cuba, que ahora el pueblo de Cuba está luchando fuertemente por su libertad. Los cubanos están en todo el derecho de no acatar la ley y de rebelarse contra la tiranía. Los pueblos están en todo en su legítimo derecho de rebelarse contra las tiranías. Pero los pueblos cristianos, los pueblos libres, ¿no es cierto?, los pueblos en democracia, tenemos que acatar las normas, porque las normas van en pos del bien común. Las normas van en pos del bien común. Voy a darle un ejemplo ahora de por qué y cómo, por qué existen estas teorías de conspiración y cómo tergiversan las cosas para hacer parecer algo que no son. ¿Se han fijado que todas estas teorías vienen de Estados Unidos? Estas teorías de conspiración vienen de principalmente Estados Unidos y de Inglaterra. En Inglaterra empezaron a darse en los 90 estas teorías de conspiración de los reptilianos por mano de este reportero, que era un reportero deportivo, ¿no es cierto?, que se pasó a hablar estas cosas. David Icke. Es curioso que si uno pone el puro nombre, ¿no es cierto?, la D y el apellido, como se suele hacer en esos países, queda Dique. Y ustedes saben qué significa Dique. Es una curiosidad. Solo eso lo comento como curiosidad. En Estados Unidos estas cosas se fueron divulgando por este compadre, que es bien maceteado, bien grandote,
se me fue el nombre. Tiene un canal, ¿no es cierto? Ustedes saben, lo habrán escuchado. Bueno, no sé si sabrán ustedes a quién me refiero. Este medio gordito, ¿no es cierto? Que tiene la Infowars. Este gallo. Que precisamente es protestante también. Y factura muchos millones. Factura muchos millones, por si no lo sabían. Las conspiraciones facturan muchos millones de dólares, muchos millones de pesos. Ojo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ningún otro lugar se puede dar más fuerte las teorías de conspiración, la conspiranoia, el llamado de desobedecer a las autoridades que en los países protestantes. El protestantismo ya es una cosa, una corriente que viene de una rebeldía, la rebeldía contra el Papa, contra la Iglesia Católica. De ahí han salido todos estos movimientos protestantes. Todos los movimientos protestantes habido y por haber han salido de una rebeldía, de un cisma contra la Iglesia Católica. Y ese es un problema grave que tienen los protestantes. Al no tener una autoridad, ¿no es cierto?, como el Papa. Es por esto que se van. Esta es una de las causas. La sola escritura es la otra, de por qué de una iglesia salen otras ramas, ¿no es cierto? Y de un movimiento protestante empiezan a salir otras ramas. Es porque hay un problema de autoridad. Y en ningún otro país se puede dar esto tan fuertemente, de estas teorías de conspiraciones contra la autoridad, ¿no es cierto?, como en los países protestantes, que ya vienen de un problema con la autoridad papal y ya vienen, de hecho los Estados Unidos mismos nacieron por una rebeldía a Inglaterra. Entonces son países que ya vienen de una rebeldía a la autoridad, de una conspiranoia contra la Iglesia Católica, contra el Papa. Muchos protestantes que acusan al Papa, ¿no es cierto?, de ser el anticristo, de ser la bestia, de ser el falso profeta y cuántos adjetivos más que no corresponden, que no tienen ningún asidero a la luz bíblica. La marca de la bestia, el 666, está explicado en la misma Biblia. Y yo en unos programas, cuando hice esa serie de apologética católica, tengo un programa especial dedicado a eso. Allí corresponde el 666. Lo mismo el falso profeta. Falsos profetas son quienes augurian calamidades o hechos que no son. ¿Cuántas veces, a cuántas iglesias, a cuántos movimientos protestantes les hemos escuchado esto de que el fin del mundo se viene en tal fecha? Y nunca pasó nada. Conversando estas cosas con amigos míos del Twitter, de la red social, me dicen que yo suelo ver todo como muy religioso, muy católico, protestante, que la cosa no sería tan así, ¿no es cierto?, que ahora tenemos estados laicos y cuánta cosa. Y la verdad es que es lo mismo, para mí es lo mismo. La religión siempre va a influir en las personas, siempre va a ser lo primero que influya en las personas, la religión, lo espiritual, más que lo político, más que cualquier otra cosa. Somos dados a lo espiritual, por eso lo espiritual va a influir en todo, la mayoría de cosas que hacemos. Bueno, entonces, volviendo al tema, los hermanos protestantes, ¿no es cierto?, los hermanos separados, acusan al Papa de ser el anticristo, ¿no es cierto?
Estas conspiraciones uno ya las veía de chico en la iglesia, estas teorías de conspiraciones. Hay otra mala enseñanza, ¿no es cierto?, de estos gringos protestantes de que se vendría un anticristo, que sería un señor que dominaría el mundo entero, ¿no es cierto?, y que se sentaría en un trono, ¿no es cierto?, o en un poder, sería un político, ¿no es cierto?, que tendría dominio sobre todas las cosas y que haría caer a la humanidad en algo muy malo, ¿no es cierto? Eh, bueno, esta idea tampoco tiene ningún fundamento bíblico. Juan en su epístola a la iglesia, hablando a la iglesia, en la epístola 1, no me acuerdo bien el versículo, habla de que hay anticristos. No es solo uno, hay anticristos, son muchos. Y él describe cómo alguien se hace anticristo al separarse de la iglesia. Por ende, todos estos movimientos protestantes, sin querer ofender a los hermanos protestantes, los hermanos separados, espero que vuelvan a la iglesia católica los está esperando a todos. Todos estos movimientos protestantes serían anticristos, anticristianos, anticristo. Todo lo que ha salido de la iglesia. El anticristo no es el Papa. El Papa es la roca de la iglesia. La roca. El pescador de hombres, pescador de almas, ¿no es cierto? Papa Francisco ha pescado muchas almas, muchos millones de fieles se han ingresado a la iglesia ahora en este papado, sobre todo en Asia y África. Entonces, todas estas tergiversaciones bíblicas, muy dadas en los protestantes, porque ellos no tienen ni magisterio de la iglesia ni catecismo. Ellos interpretan la Biblia a la pinta de ellos. Todas estas conspiraciones han fermentado, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, país protestante. Se han germinado, ¿no es cierto?, se han divulgado y han llegado al resto del mundo. Han llegado acá a estos países hispanoamericanos, ¿no es cierto?, fomentando una dañina, no voy a decir necesaria porque siempre es necesario que haya una cuotita, ¿no es cierto?, de desconfianza en el poder, pero fomentan una dañina desconfianza en las instituciones, en el poder, dañina desconfianza. Nada más dañino para una sociedad, ¿no es cierto?, que su población no acate a las instituciones, no respete las instituciones, que no tenga confianza en sus instituciones. Las instituciones siempre van a existir por la credibilidad que haya en ellas, por lo que muy raramente las instituciones van a mentir o van a hacer una manipulación de la información. Esto lo hablo en los países libres. Ojo, esto lo hablo en los países libres. Los países en tiranía, ¿no es cierto?, pasa otra cosa. Bueno, y entonces caemos en este problema que es muy dado en los países por ser protestantes, ¿no es cierto?, y por venir de un cisma y por venir de una desobediencia a su autoridad, ¿no es cierto?, papal. Caemos en estas conspiraciones, caemos en la desobediencia, ¿no es cierto?, en este
en pelear contra enemigos que no existen. Muchos conspiranoicos hablan de que se viene un gobierno mundial. Aquí voy a aclarar otra cosa, que lo aclaré en unos tweets. Se habla de un gobierno mundial judío, que sería gobernado por la élite judía, que hay muchos judíos dando vueltas en la cima, ¿no es cierto? Entre los más grandes capitalistas, ¿no es cierto? Los poderosos. Puede que haya judíos entre los poderosos del mundo. Puede que tengan intenciones de un dominio mundial, ¿no es cierto? Pero en los versículos bíblicos en que está basada esta profecía de un dominio mundial judío, ¿no es cierto? Están en Isaías. Isaías habla de que el pueblo de Dios va a tomar la leche de las naciones, ¿no es cierto? Que las naciones del mundo van a ser regidas por vara de hierro, por el pueblo de Dios. Los judíos, parte de los judíos, ¿no es cierto? Y los conspiranoicos protestantes, que no tienen mucha idea de la Biblia, toman estos versículos para decir que los judíos están buscando un gobierno mundial y cuánta cosa. Bueno, estos versículos ya no se aplican al pueblo judío, porque estos versículos son para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica la que va a tener un gobierno mundial. Espero en Dios que así sea pronto, y espero verlo, ¿no es cierto? Que va a ser el reinado social de Jesucristo. Va a ser el orden mundial católico. Yo creo que va a darse esto cuando se intente instaurar este orden mundial progresista, ¿no es cierto? Humanista, masón, protestante, ¿no es cierto? El nuevo orden mundial es protestante, ojo, anglosajón, protestante. Cuando caiga este gobierno por su insostenibilidad, ahí va a triunfar la Iglesia Católica y va a instaurar este reinado universal de prosperidad, paz, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y eso está profetizado. El pueblo judío, al rechazar al Mesías, ¿no es cierto?, a Jesucristo, rechazó también esta profecía de que eran para el pueblo de Dios. Y al rechazar al Mesías, el pueblo de Dios pasa a ser, ¿no es cierto?, todos los pueblos del mundo, ¿no es cierto?, en Cristo, a través de su Iglesia Católica, la cual aceptó al Mesías, a Jesucristo. Uno ve a los judíos que están con más intenciones de proteger su Estado de Israel en Palestina que otra cosa. Cada cierto tiempo, tristemente, empiezan a levantar estas figuras que son mesías, ¿no es cierto? Y van levantando. Un gallo aparece, ¿no es cierto? Otro gallo después con los años. Hace poco habían levantado otro gallo. Muchos, obviamente, conspiranoicos y protestantes cayeron en estas mulas. Habían levantado un gallo, ¿no es cierto?, como Mesías, que interpretaba muy bien la Biblia y lo filmaban, ¿no es cierto?, y actuaban bastante mal los otros rabinos, haciendo como que este gallo le aclaraba la película en unos pasajes, ¿no es cierto?, unas actuaciones bastante malas. Y
Y bueno, y esa es la realidad actual del pueblo judío, hasta que no se convierta a Cristo, ¿no es cierto? Y a la Iglesia Católica. Van a estar ahí. Y bueno, entonces, resumiendo toda esta parte, ¿por qué les conté esto de la conspiración judía y por qué les conté esto de la bestia, ¿no es cierto?, del Papa, de los anticristos, ¿no es cierto? Les conté esto por lo siguiente: toda y cada una de las teorías de conspiraciones que dan vuelta en la red vienen de los Estados Unidos, país protestante, vienen de gallos protestantes, con corporaciones protestantes, ¿no es cierto?, que difunden todas estas cosas. Gente que interpreta muy mal la Biblia, y con esas malas interpretaciones empiezan a difundir ideas y cosas que hacen muy mal al resto de los pueblos, porque fomentan un dañino una dañina desconfianza a sus autoridades, a su representantes, o a la gente en el poder, ¿no es cierto?, o a la gente famosa, o tómenlo como quieran. Yo en lo personal no estoy ni ahí ni con la gente en el poder ni con la gente famosa, pero sí acato las leyes cuando son en pos del bien común, que es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos de bien. Tenemos que acatar las leyes que son en pos del bien común. Y bueno, entonces, ¿cuál sería la solución? La última chupa del mate. Bueno, ¿cuál sería la solución entonces? Enfocarnos en los problemas reales. La conspiranoia nos desenfoca, nos hace gastar energías, ¿no es cierto?, inútilmente peleando contra enemigos que no existen, que no hay. Que Bill Gates te esté fomentando, ¿no es cierto?, que esté financiando la vacuna, bueno, es problema de él. Él verá qué es lo que hace con su plata, ¿no es cierto? A lo mejor se las quiere dar de filántropo o de buena persona, o a lo mejor tendrá buenas intenciones, quién sabe. Pero es un problema de él que no importa a nosotros. Que Fauci, que este otro de acá y que este otro de acá están fomentando las vacunas, están fomentando la cuarentena, y que esto, bueno, da lo mismo esas personas. No, esas personas no van a influir en la vida personal de uno. El peligro, voy a ir con las conclusiones. ¿Cuál es el peligro y el problema con estas conspiraciones? El peligro es que la gente más da a estas conspiraciones se empiezan a radicalizar. ¿Y qué es lo que aparece típicamente con estas cosas? Los tiroteos, que durante el gobierno de Trump hubieron por lo menos unos 4 o 5, si no me equivoco, tiroteos de gente radicalizada, ¿no es cierto? Y lo otro es que la gente conspiranoica les da mucho más poder a estos tipos, a estos tipejos, ¿no es cierto?, del que tienen. La conspiranoia da a entender que estos tipos poco más que ven los astros del espacio, ¿no es cierto?, y a través de eso pueden tomar las decisiones de cuáles son los siguientes planes, y siempre les va muy bien, ¿no es cierto?, siempre tienen éxito y siempre se salen con la suya. Y una vez que hacen las cosas, uno tiene que estar interpretando en las cosas que hicieron y viendo fotos, ¿no es cierto? Nada, vivamos tranquilos, vivamos viendo, no dándole poder a esta gente, no agarrando papas con estas conspiraciones, ¿no es cierto?, que no tienen ningún fundamento ni bíblico ni en la realidad.
vivamos tranquilos, acatemos las cosas cuando son para el bien común, acatémoslas. Vacúnense, vacunémonos. En la historia nada ha salvado más vidas que las vacunas. Nada ha salvado más vidas que las vacunas. Vacunémonos. No caigamos en la soberbia. Eso nos vuelve malas personas, la soberbia. No caigamos en la soberbia. Peleemos contra los problemas que sí existen. Peleemos contra los problemas que sí existen. ¿Cómo enfoquemos la energía en cómo hacemos para relevantar una derecha que, además de hacer simpatía de Plaza Italia para arriba, ¿no es cierto?, logre la simpatía de Plaza Italia para abajo? De Plaza Italia para abajo está toda la población, la mayoría de la población están pidiendo un sistema más justo, más equitativo. Levantemos una derecha con ideas de un país más equitativo, más justo, ¿no es cierto?, un país más solidario. Una derecha social, ¿no es cierto?, que a la vez proteja la propiedad privada, la inversión, el emprendimiento, proteja a los empresarios. Que ahí es donde tenemos ventaja por sobre la izquierda, porque la izquierda propone un programa que destruye el emprendimiento y la propiedad privada. Nosotros tenemos un programa que protege el emprendimiento y la propiedad privada. Tenemos más que ganar, más gente, más terreno, si divulgamos una derecha de esta forma, ¿no es cierto? Ganaríamos más terreno que la izquierda. Un trabajo que nos tomaría algunos años, ¿no es cierto?, pero se lograría. Eso, entonces, gastemos la energía en solucionar problemas reales y gastemos la energía en cosas útiles. Nada más. Nada más. Tengan una buena tarde, ¿no es cierto? Tengan un muy buen fin de semana. Y Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.